testimonios y estaba oyendo a las hermanas, digo, pues esto va a ir todo en la misma dirección. Y yo no sé de qué iba a compartir la pastora, pero gloria a Dios. Una preguntita, que sabéis que soy muy preguntón. ¿Cómo está vuestra fe en Dios? Bien. Vale, no habréis todos a la vez. O sea, bien, fuerte. Vamos a ver si coincidís, que todavía estáis un poco dormiditas de la fiesta. ¿Cómo está vuestra fe en Dios? Fuerte, bien. Bueno, pues ídolo pensando, y más que pensando, sintiéndolo, porque este es el título del mensaje que el Señor tiene hoy para nosotros. ¿Cómo está tu fe en Dios? Alguna vez, hermanos, y de esto ya hemos hablado, sobre lo fácil y sencillo que vemos todo cuando las cosas le suceden a los demás, ¿no? Llámese pruebas, por ejemplo. Enseguida, e incluso somos tan atrevidos que para todo siempre encontramos solución y una explicación fácil. Siempre y cuando muchas veces les ocurra a los demás. Ah, tú por eso no te preocupes, mira, haces esto, bien, te va a salir todo bordado. Pero ¿y cuando le afecta a uno? ¿Tenemos esa misma sencillez y facilidad de decir, no, aquí no pasa nada, esto tiro yo para adelante, o qué hacemos? Porque incluso somos tan atrevidos que para otros, ya digo, siempre encontramos la solución. Y si vemos en el prójimo que durante la prueba incluso hay gozo, a veces ya nos quedamos con la boca abierta o buscamos, los llamados hijos de Dios, la respuesta fácil, ¿verdad? Pero fácil con trampa por medio. Nada, esto es normal. Si se lo toma así, seguro que Dios está con él o está con ella. Porque si no, ¿de qué va a salir este o este así tan contento? Por un lado, elevamos a los hermanos, decimos qué bien, y por otro lado le estamos diciendo, apañado vas, como Dios no te echara una mano, a buen sitio vas a ir a parar tú. Es decir, que por los bajines también lo tiramos por tierra. Los hay que les resulta muy difícil reconocer que son muchos, gloria a Dios, los hijos de Dios que perseveran en la fe, en la oración, en la lectura de la palabra y en la constante comunión con el Padre. Y el conjunto de todo esto es lo que provoca la respuesta de Dios en forma de bendiciones para nuestra vida y también, como no, para la congregación donde Dios nos ha puesto aquí en Labradores. La realidad, hermanos, está muy clara. La confianza plena en Dios nos lleva al creyente a la obediencia y a la certeza en fe que Él hará todo lo que se dice, todo lo que ha prometido que iba a hacer. Amén. Pero hoy veremos la prueba de las pruebas, el máximo exponente de fe y obediencia a Dios que nos narra la palabra de Dios de un hombre, de un ser humano. Y sin lugar a dudas, si hablamos de fe, ya podéis imaginaros que me estoy refiriendo cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac. Tal vez alguno está diciendo o pensando, pero si eso ya no lo sabemos, pastor, otra vez. Pero también es cierto que Dios habla al ser humano miles de veces, ¿verdad? Trayendo aire fresco una y otra vez, aunque 30 veces seguidas leas el mismo texto, Dios te va a seguir hablando.
En cambio, eso no quiere decir que el ser humano, es decir, nosotros, a veces le tomemos en cuenta a Dios por muchas veces que lo escuchemos. Y es por esto que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, como buen Padre, no se cansa de decirnos una y otra vez las cosas. ¿Por qué? Porque nos conoce. Al igual que también hacemos o hemos hecho nosotros con nuestros hijos. ¿Qué padre o qué madre no le ha repetido a su hijo 40 veces la misma cosa y luego la criaturita ha hecho lo que le ha venido en gana? ¿Conocéis algún hijo de esas características? Dice yo cuando lo era. Hermanos, es importante saber que tener confianza, tener fe en Dios, tiene un buen resultado final, que es la bendición. Y el final de todo, el poder estar en la presencia de Dios durante toda una eternidad. Y hoy vamos a ver la prueba que Dios efectuó en el corazón de Abraham al pedirle que ofreciera a su hijo Isaac. Pero vamos a recordar algo, vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que sean un poco frágiles de memoria o hoy vengan un poquito dormiditos, así ya se les refresca la memoria. Sara, como todos sabemos, se rió cuando alcanzó a escuchar que Dios le decía a Abraham que ella daría un hijo de su propio vientre, según el tiempo de vida. ¿Y eso de según el tiempo de vida qué es? Pues era una expresión hebrea que significaba en un año. ¿Pero qué ocurrió entonces? Que el año pasó y Abraham era ya de 100 años de edad y Sara, como todos sabemos, de 90. Y Dios les dio un hijo, Isaac. Entonces, la risa de Sara, cuando había escuchado esto, ya no reflejaba la incredulidad. Y es por eso que Sara dijo: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esto lo encontraréis en Génesis 21:6. Isaac tenía ya 4 años de edad cuando Abraham celebró la fiesta de destetar al muchacho con un gran banquete, porque eso era la costumbre judía que había. A partir de los 4 años, el niño ya dejaba a su madre y se encargaba su padre de la educación de su hijo, para enseñarles absolutamente de todo y en todas las áreas. A partir de los 4 años era el padre en que se encargaba. ¿A cuántas madres les gustaría que eso fuera así hoy día? Oh, solo he visto una mano. Qué maravilla, ¿no? Dice: toma Manolo, ahí tienes a la criatura que me voy. Pero algo ocurrió en esta fiesta. Sara observó cómo Ismael, porque también tenemos que recordar que como el tiempo tardaba y las personas somos así, ellos no sé si creerían a Dios o no, pero quisieron echarle una manita a Dios. Y según la costumbre también judía, ya sabéis, ¿qué pasaba? Que Agar, que era la esclava que tenía, entonces tuvo un hijo con Abraham, y según la costumbre, si paría en las piernas de Sara, la esposa de Abraham, es como si fuera hijo suyo. Entonces había tenido ya Ismael. Pero el hijo de Abraham, que había tenido con la sierva egipcia Agar, se burlaba de Isaac en esa fiesta. Ismael individualmente se refería a la herencia que, según la promesa, hermanos de Dios, le correspondía ¿a quién? A Isaac. Y Sara pues se enfadó mucho al ver esto, cómo se metía con Isaac, esa actitud de Ismael. Y Dios apoyó precisamente a Sara.
Y aunque Abraham sentía un gran amor por Ismael, hijo también, Dios, ¿qué hizo? Le dijo que hiciera lo que Sara, su esposa, le decía. Conclusión, con mucho dolor en su corazón, les preparó comida a Agar y a Ismael, agua, y los echó fuera del hogar. Y Agar y su hijo tuvieron que andar errantes por el desierto de Beerseba. Ismael, con esto, ya no tenía derecho a participar de la herencia de Isaac, su hermano. Isaac era el hijo de la fe, de la promesa. Sería el único heredero. Pero como todos sabéis también, Dios bendijo también a Ismael. Esto quiere decir que con todo el amor y toda la atención de Abraham, iban a ser consagrados ¿a quién? A Isaac, el hijo de la promesa. Pero ahora vamos a pasar a leer lo que es el fondo bíblico de esta historia, y para ello vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis en el capítulo 22. Amén. Comenzando por el verso 1. Cuando dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Qué hizo Abraham? ¿Y qué decimos nosotros cuando Dios nos llama? Heme allí, que está Manolo y la Juani, que son muy trabajadores. Y te lo digo porque, como saben mucho, yo no quiero meter la pata, Señor, llámalos a ellos. Pero Abraham no. Abraham se conoce que pensó: yo no sé si soy torpe, no soy torpe, si sé o no sé. Pero el Señor me llama y aquí estoy. Ahora él que haga lo que tenga que hacer. Y dijo: toma ahora tu hijo. ¿Qué le dice el Señor? Tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, es decir, que no perdió tiempo, ¿verdad? Esto se lo dijo el Señor, y automáticamente bien temprano dijo: las buenas obras empiezan por la mañana temprano. Dios me ha dicho esto, voy a madrugar y lo voy a hacer. Por eso dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, es decir, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿A qué día ha dicho? Al tercer día. Gloria a Dios. Pero fijaros que al decir al tercer día, esto implica 3 jornadas caminando. Es decir, que Dios lo mandó aproximadamente a unos 75 kilómetros de donde estaba, a unos 25 kilómetros diarios de andar. Es decir, que Dios lo mandó 3 días andando, 75 kilómetros, que es la distancia aproximada donde tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Ahora yo pregunto, ¿os imagináis 3 días pensando, caminando con su hijo y diciendo: cuando llegue al sitio, que no llegue nunca, tengo que sacrificar a mi hijo? ¡Qué duro!, ¿no? ¿Os imagináis en circunstancias a veces normales cuántos padres o qué sufrimiento puede tener un padre, si por ejemplo tiene a su hijo ingresado y el médico le dice un buen día: tu hijo como mucho va a vivir 3 días, está muy mal, y no se mueve de allí de la cama
hasta que Dios haga el milagro o el hijo muera. ¡Qué sufrimiento!, ¿no? Pues imaginaros si en vez de una enfermedad que le dicen que el hijo va a morir en 3 días, tú estás 3 días, 75 kilómetros más o menos, andando con tu hijo y pensando que eres tú quien le va a quitar la vida. ¡Qué duro! Se cree que este mismo lugar, además, curiosamente, que visionó Abraham, es el mismo lugar, exactamente el mismo, donde Salomón construyó el templo para Dios. Podéis ver también en 2 de Crónicas 3:1. Dice, comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? En el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ormán Jebuseo. Los estudios también que hay creen que en la tierra de Moriah abarcaba todo lo que posteriormente sería Jerusalén, incluyendo el propio monte del Calvario, donde Jesús se ofreció como sacrificio. ¿Por qué? Para ocupar nuestro lugar, el tuyo y el mío. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Amén? Amén. Pues no veo yo tan claro el amén. Amén. Porque, no, si no es por eso. Vamos a ver, ¿no iba allí a sacrificar al muchacho? ¿Qué se traía? ¿El cadáver debajo del brazo? Pues si lo iba a quemar en holocausto. Entonces, ¿será la fe de Abraham que, aparte de estar decidido a ofrecer a Dios, también pensaba en su corazón que Dios no iba a permitir que matara a su hijo? Amén, amén. Y dándose cuenta o no dándose cuenta, él lo declaró. Aleluya, así es. Quedaros aquí, que vamos a adorar el muchacho y yo, y luego volvemos. Volvemos significa que iban a volver los dos, el padre y el hijo. Así es. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros, por menos, lo vemos todo tan negro, lo vemos todo tan oscuro, que pegas un estornudo y lo primero que piensas, madre mía, ¿cuántos entierros habré ido yo por menos que esto? Me estoy muriendo. No, hijo, no, cógete un tisú, suénate los mocos, vas a ver qué bien te queda. Simplemente es un atasco y te falta el aire. Amén. Amén. ¿Qué fe, hermanos, la de Abraham? Yo y el muchacho iremos y allí adoraremos y volveremos a vosotros. Nos vamos a ver dentro de un ratito y todos vivos. Lo que Abraham llama muchacho, en aquel entonces, se piensa que el joven Isaac tenía cerca de unos 20 años, más o menos. Esto quiere decir que Isaac era plenamente consciente de lo que se supone que allí iba a suceder. Dice el verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¡Qué tensión, hermanos! Más grande, aun a pesar de la fe del propio Abraham, ¿verdad? ¿Y qué pasaría en aquel entonces por la cabeza de aquel muchacho de unos 20 años, de Isaac? Ofrecer un holocausto a Dios. ¿Y dónde está el animal? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cabrito para el sacrificio? ¿Qué holocausto más raro va a hacer mi padre? A ver si al final voy a ser yo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Qué duro, ¿no? Vas a sacrificar a tu hijo y te dice tu hijo, Padre mío. Y un Padre mío se quita a su hijo del medio. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Esto no me cuadra, papá, aquí pasa algo. Y él respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta el último instante, él pensaba que Dios iba a poner algún cordero, algún cabrito, algo para poderlo sacrificar en el puesto de su hijo. Y Dios también proveerá a su iglesia, y a ti y a mí, conforme a tu fe y su palabra. Porque no consiste en todo lo que pidamos, consiste en todo lo que pidamos conforme a la palabra de Dios y conforme a nuestra propia fe. Así es. Y a Abraham no le faltaba la fe. Fijaros que desde el primer momento está declarando que el hijo iba a volver vivo, que Dios iba a proveer de holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué dice? Que ató a su hijo Isaac. Aquí quiero hacer un importante paréntesis porque es importante. Dice la palabra que Abraham ató a Isaac, un joven de 20 años. No era un niño, no era un bebé. Sin lugar a dudas, esto requería una plena colaboración y voluntad completa de parte de Isaac. Amén. Ya que de no ser así, os aseguro que a Abraham le hubiera sido imposible. ¿Sabéis? Un hombre de 100 y pico, 120 años, corriendo detrás de un chaval de 20 y decía, aquí me vas a pillar tú lo que me faltaba. En esta escena podemos ver la confianza, primero que Abraham tenía en Dios, pero también de Isaac hacia su padre, así como la obediencia y sumisión del muchacho. ¿Qué habría hecho hoy un joven con el idioma que tienen de la Real Academia de la Lengua? ¿Qué le diría a su padre si lo va a atar para ponerlo ahí? Ya, ¿qué pasa, tronco? ¿Estás colgado? ¿O qué le diría? ¿Tú estás fumado? ¿De qué me voy a poner yo ahí? ¿Qué le diría hoy día? Pura obediencia. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿qué le dijo? Es decir, dime lo que quieras, estoy dispuesto. Estoy aquí porque el Señor me ha dicho que estuviera aquí. Y si estoy aquí en obediencia a mi Dios, amén. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Fijaros en ese detalle, que no es la primera vez. Es que ya Ismael no cuenta nada como hijo de Abraham. Dios le habla de tu único hijo, el hijo de la promesa. Aleluya, así es. Y lo vuelve a repetir, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Qué os parece? Perfecto. Mirad para el techo. No, mirad para el techo, en serio. ¿Estáis viendo al de atrás? Porque no sois Abraham. Porque la palabra dice que Abraham miró para el cielo y vio detrás un carnero que había trabado con los cuernos. Eso como pues tenía espejo retrovisor, Abraham. Si miráis para el techo no podéis ver lo que hay atrás. ¿Qué haría Dios? Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La fe de Abraham tuvo resultados.
La obediencia de Abraham tuvo resultados. Isaac, como declaró Abraham su padre, seguía vivo y hubo un carnero para ocupar su lugar. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. ¿Cuántas veces hemos dicho Jehová diré, Yahweh diré? Esto se refiere a lo relatado que hemos visto en el versículo 13, y venía a ser justo el cumplimiento de lo que Abraham le dijo a Isaac en el versículo 8, haciendo uso de la fe y su confianza en Dios. Tranquilo, hijo, Dios proveerá. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, vuelvo a repetir, tu único hijo, de cierto te bendeciré, gloria a Dios, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, Dios iba a entregar a Abraham todos sus enemigos. Les iba a entregar las puertas. Eso quiere decir que los iba a echar a todos fuera para que Abraham entrara, para que poseyera esa tierra. Y cuando Dios nos ha mandado a ti, a mí, aquí, a Cambrils, por muchos enemigos que haya, por muchos que no conozcan al Señor, por muchos que no sigan su palabra, Dios nos dice a nosotros, labradores del reino, yo voy a entregar las puertas de Cambril en vuestras manos. Amén. Porque vosotros me vais a entregar a mí, a todos los moradores de Cambril, vais a entregar mi palabra y la vais a extender. Amén. 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 Y esta promesa de Dios de Abraham, yo, hermanos, también la hago nuestra, ya que si nosotros estamos injertados en el olivo, ¿verdad? Debemos creer que nuestra descendencia de hijos entregados a Dios y que la adorarán en espíritu y en verdad, han de ser millones para Cristo, de almas para el Señor. Gloria a Dios. Y sabéis una cosa muy importante para los padres, cuando nosotros los padres educamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios y en obediencia, estamos trayendo más herederos para el reino de Dios. No solamente esta palabra es para el pueblo de Israel, no solamente esta palabra era para Abraham, esa palabra cuando el Señor la desató, estaba pensando en ti y en mí, estaba viendo este momento en Labradores del Reino, estaba viendo hombres y mujeres de fe que quieren extender su palabra, esos que dicen, heme aquí, envíame a mí, y lo dicen de verdad. No lo dicen con la boquita chiquitita. Sí, a mí. Esto me recuerda, aunque no tiene nada que ver, pero me recuerda en el instituto, que siempre los profes de antes eran de los que tenían reglas y te ponían fino, te pegaban cada estacazo. Y la única forma, yo encontré una técnica que la única forma que se dieran cuenta que no tenían ni idea. Cuando preguntaba al profesor, ¿quién sabe esto? Yo, el primero. Tenía ni idea. Pero siempre iba por los que no levantaban la mano. Y un día me dijo, a ver, Luis, venga, díselo tú a estos. Digo, pues a ver qué le cuento. No tenía ni idea. Entonces a Dios no se le puede engañar. Podrás engañar a tu profe, a tu madre, a quien quiera. Pero a Dios no le engañamos. Y si dices, heme aquí, es que estás aquí. Y para lo que Él quiera. Gloria al Señor. O sea, no levantemos muchas veces la mano. No vaya a ser que Dios diga, te ha tocado.
y hagas como en la manifestación de Parao, ¿no? Queremos trabajo, ven aquí que te voy a dar trabajo. Hombre, con todos los que hay te vas a fijar en mí. Tiene narices la cosa. Pero hermanos, nuestra descendencia poseerá todo aquello que el enemigo nos robó. Amén. Y Dios le quitará al impío para dárselo al justo. Gloria a Dios. Y justos tenemos que ser nosotros, los hijos de Dios. Y como dice la palabra, nuestra descendencia habitará las ciudades desoladas y serán levantadas para darle la gloria a Dios. Amén. Amén. Y sigue el verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Os dais cuenta las consecuencias de obedecer la voz de Dios? Qué importante es obedecer la voz de Dios. Dios no hace acepción de personas. Tú obedeces la voz de Dios. Sin comentarios. A Dios no se le puede engañar. Hermanos, Dios nos ha llamado labradores del reino a nosotros. Dios nos dio palabra profética que vendrán a pedirnos la buena semilla y se la daremos y los bendeciremos a todos. Amén. Y al que no lo venga a pedírsela, ¿qué hacemos con él? ¿Lo matamos o qué hacemos? No. Vete y se la ofreces. Dile, Dios tiene esto para ti. Pero para que todo esto se cumpla, la llave, las puertas, hermanos, de las bendiciones están en la actitud de Abraham. Por cuanto obedeciste a mi voz. Ese es el secreto. Obedecer la voz de Dios. Y para obedecer la voz de Dios, ¿qué tenemos que hacer antes? ¿Cuántos obedecen la voz de Dios? Pues para obedecer la voz de Dios, lo primero que tienes que saber es que en Dios que te está hablando. Si yo tengo relación con todos vosotros, aunque no os vea y me pille de espaldas, como Abraham con el carnerito que tenía detrás, y lo vio cuando miraba para arriba, qué cosa más difícil, pero yo sé, porque os conozco y tengo relación con vosotros, uy, mira, aquí detrás está la Ignacia. ¿Por qué? Porque la estoy oyendo. Y la conozco porque tengo relación con ella. Pero cuando tú no tienes relación, es imposible que conozcas la voz de nadie porque no tienes relación. Y para poder obedecer la voz de Dios, tienes que tener relación con Dios para saber que es verdaderamente Dios quien te está hablando. Y no el enemigo. Amén. ¿Os podéis imaginar la experiencia vivida por el joven Isaac? Ver la obediencia ciega primero de su padre hacia Dios, ver el milagro de Dios y oír desde el cielo por 2 veces la voz de Dios, con 20 añitos. ¡Qué bendición! ¿Cómo quedaría de impactado este joven, verdad? Pero Abraham, cuando le llegó, hermanos, esta prueba del sacrificio de Isaac, su hijo, ya había vivido antes muchas experiencias amargas también. ¿Esto qué quiere decir? Abraham hubiera hecho lo mismo con Isaac si hubiera sido la primera experiencia que tuvo con Dios. ¿O Dios lo fue preparando porque tenía algo grande para él? Dios nos prepara para avanzar más y más porque nos quiere usar, porque quiere que alcancemos la plena madurez espiritual. Amén. Y Dios, como decía antes, no hace acepción de personas. Dios nos quiere bendecir a todos. Dios nos quiere usar a todos. Pero tienes que llevar un rodaje, tienes que tener en tu corazón, tienes que tener en tu cuerpo, tienes que tener en tu mente
esas señales que deja el sufrimiento, que deja la prueba. Y con Abraham pasó esto. Os voy a poner por 7 ejemplos de lo que le sucedió a Abraham antes de que Dios le dijera que sacrificara a su hijo Isaac. Ejemplo número 1, la orden de dejar su hogar, es decir, abandonar su comodidad, dejar todo lo que tenía. Si vemos en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos hubieran dicho, sí, hombre, con lo bien que estoy yo aquí con mi padre, ahora me voy yo por ahí a buscar mundo? Pues a nosotros, en el caso de la pastora y mío, nos pasó. Estábamos muy bien en Zaragoza, en nuestra congregación, todo, pero Dios dijo, no, hasta aquí llegó vuestro tiempo, ahora vais a ir a Tarragona. Y vais a partir de cero, pero bien redondito, desde abajo del todo. Y si queréis ver el propósito, si queréis tener la bendición, vais a tener que estar ahí. Prueba número 2 de Abraham, el hambre. ¿Cuánto enseña el hambre, verdad? Oh, te queda, aparte de buen tipo, te espabila la mente. En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dios lo saca de su casa, le manda fuera de su tierra y de su parentela, donde nadie le podía echar una mano, y ahora encima, mira qué suerte, a pasar hambre. Recordemos que entonces se llamaba Abraham, que significa padre de elevación. Más tarde, como todos sabéis, ¿verdad?, Dios le cambió el nombre por el de Abraham, que significa padre de muchedumbre, de gentes, de millones. Prueba número 3, vivir en tiendas como extranjero. En Génesis 13:18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿A quién edificó altar? ¡Gloria a Dios! Salió de su casa, pasó hambre, le tocó vivir en tiendas donde pudo, pero allá donde iba Abraham no se olvidaba de su Dios. Y donde iba bendecía el lugar levantando altar a Dios. Amén. Todos los que hemos venido de fuera hemos levantado altar a Dios donde hemos ido. Amén. Dice, hombre, mira, labradores, aquí está y estamos dentro, ¿no? Pero el principal altar que Dios quiere levantar no es un local, no es un edificio, mejor o peor. Dios quiere que le levantes altar en tu corazón. Amén. También en Hebreos 11:9 nos dice, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea que Dios te dice que te promete una tierra que va a ser para ti y a toda tu descendencia, y te toca vivir como extranjero, a pasarlo mal. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Fijaros en un detalle, y ya digo que allá donde iba, él edificaba altar al Señor. Es una muy buena y necesaria enseñanza para nuestra vida. Allá donde Dios nos lleve, allá donde Dios nos ponga, no nos olvidemos nunca de Dios. Amén. Prueba número 4, el trato de los cananeos. Qué pueblo más majo, qué mal genio tenían los cananeos. En Génesis 12:6-7 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. En aquella tierra era ocupada por los cananeos. Los cananeos no se lo hicieron pasar nada bien a Abraham.
ellos habitaban aquellas tierras y eran muy malos vecinos. El pueblo cananeo, como dicen los andaluces, quillo, qué mala gente. Era mala gente. Pero qué paradoja lo que le dice Dios a Abraham en el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Aquí donde lo estás pasando tan mal, donde te están tratando tan mal, donde has pasado hambre, esta tierra que sepas que va a ser para ti, porque yo te la voy a dar. Amén. Entonces no mires lo que te suena en las tripas, mira cómo late tu corazón cuando yo estoy dentro. Gloria a Dios. Y tenemos la prueba número 5, otro carácter de Abraham. Qué importante es este carácter también en la iglesia del Señor. En Génesis 13 dice, a partir del 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos, ¿qué? Hermanos. Gloria a Dios. ¿No está toda la tierra delante de ti? ¿No ves todo lo que hay? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo me iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo me iré a la izquierda. Es decir, elige tú primero. Vete donde quieras. Y Lot, que era tontico, ¿qué hizo? Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, lo peorcito, ¿verdad? Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham no era egoísta. Pero ¿sabéis una cosa? Dios eligió por Abraham, porque Abraham fue bendecido, mucho mayor que Lot, ¿verdad? Y nosotros, esa es nuestra actitud. Lo primero para mí, segundo para mí, lo tercero para mí. Ah, perdón, que sobra algo también para mí. Pero no sabéis que, como hemos dicho cuando estabais hablando, la verdadera bendición es dar en vez de recibir, que dice la palabra de Dios. Díselo al hermano. Ahora dices, ¿el qué, pastor? Quiero que seas bendecido, dame todo lo que puedas. Yo quiero que tú seas bendecido, dame todo lo que puedas, hermano. Quiero que sea bendecido. Claro. Ahora le puedes contestar, no, por favor. Yo quiero que seas bendecido tú, dámelo tú a mí. Vayamos a la prueba 6, la pérdida de Ismael. Ya hemos visto antes cómo Abraham echó a su sierva, a su esclava Agar, y a su hijo Ismael que tuvo con ella. Sin lugar a dudas, a Abraham esto le costó un gran disgusto, pero él obedeció a Dios y fue bendecido. Y por último ya, la prueba 7, la larga demora de Isaac. Desde que Dios le dio la promesa hasta que nació Isaac y luego pasar por la orden de Dios que le dio para su sacrificio, como podemos ver, Abraham no lo tuvo nada fácil.
Ya antes del sacrificio de Isaac pasó muchas penurias, le tocó pasar muchas pruebas, estar en el horno de fuego, como hemos visto en estas 6 pruebas que he mencionado antes. Y todo esto, ¿qué era? ¿Por gusto? No. Dios lo usaba para fortalecer el carácter de Abraham y poder ser usado por Dios. Porque tenemos que ser usados por Dios. Debemos de dejarnos usar por Dios. Pero tenemos que usar los tiempos de Dios. No podemos echar una manita a Dios. Para nada. Dios es quien tiene el control de nuestra vida. Y nosotros quien tenemos que dárselo de corazón. Hoy día contigo y conmigo es exactamente igual, hermanos. Dios usa las pruebas para que maduremos y así hacernos partícipes de su santidad y obediencia al Padre, trayéndonos bendición a cada instante. ¿Y esto cómo puede ser? Él quiere que nos entreguemos a su amor divino y lleguemos a ser semejantes a Él. No olvidemos, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Amén. ¿A qué nos hizo? A su imagen y semejanza. Hay quien estará pensando, pues si el hermano es semejante a Dios, me lo voy a pensar. Pero ¿dónde está la imagen y la semejanza nuestra con Dios? ¿Verdaderamente la mostramos? ¿O la queremos tanto que la tenemos tan guardada que ni la sacamos a relucir? No olvidemos estos 2 términos, porque es muy importante. Muchas veces hay personas que dicen, Dios castiga. Una cosa es probados y otra es ser castigados. Probados es la obra edificadora de Dios para hacernos desarrollar en la fe y en su gracia. Amén. ¿Y el castigo qué es? O la reprensión viene a consecuencia de una actitud pecaminosa del hombre hacia Dios. Y el hombre paga sus propias consecuencias. Es decir, tú cuando desobedeces a Dios te estás castigando solito. No necesitas que nadie te castigue porque vas a pagar las consecuencias del pecado. Podrás arrepentirte, podrás pedirle perdón a Dios, pero lo que has hecho siempre va a tener unas consecuencias, que eso no impide la bendición posterior de Dios. Por tanto, Abraham, hermanos, nunca fue castigado, sino probado. La prueba más dura de Abraham, sin lugar a dudas, fue el sacrificio de su hijo Isaac. Decíamos hace un rato que Isaac tendría cerca de 20 años cuando esto ocurrió, hermanos. Isaac, como tantos hijos nuestros, era la esperanza de su padre, era la esperanza de Abraham, era como el cumplimiento de todo aquello que anhelaba el corazón de Abraham, la esperanza, el heredero, el que iba a seguir la obra que Abraham había hecho. Y por un momento, yo creo que tuvo que sentir que se le venía todo abajo, aún dentro de la esperanza, aún dentro de la fe. Pero él dijo, no me voy a rendir, voy a seguir adelante, voy a seguir peleando la buena batalla de la fe. Y ahora piensa, ¿qué harías tú si Dios te dijera que le entregaras aquello que más amas? Algo que llevas 20 años criando a tu lado, amándolo. Más vale, hermanos, que Dios no nos ponga nunca en esa tesitura. Y antes de terminar, me gustaría que pudiéramos ver qué cuadro más ilustrativo y representativo de Jesucristo hallamos en la actitud de Isaac. ¿Habéis meditado alguna vez en qué se podía parecer? ¿Qué relación pudiéramos encontrar? Veréis, el unigénito de Abraham, Isaac,
cargó la leña que ardería en el sacrificio donde se supone que iba a servir de holocausto. De igual manera Jesús, el unigénito Hijo de Dios, ¿qué hizo? Cargó la cruz donde iba a ser crucificado por ti y por mí. Isaac se rindió incondicionalmente a su padre, como hemos visto, ¿verdad? Tal como Jesús hizo en el Calvario. Hágase tu voluntad y no la mía. Abraham fue puesto a prueba para ver si amaba más a Dios o a su hijo. Dios retuvo a Abraham, ya que la muerte de Isaac no tenía ningún valor para el plan estratégico que Dios tenía para la humanidad. Solo Cristo, solo Él, hermanos, que no tenía pecado, podía entregar su vida para salvación nuestra. Nuestras vidas, hermanos, tampoco tienen valor en un sacrificio para Dios. Yo daría la vida por mi hijo. No digas eso. Dios es el dueño de tu vida y de la de tu hijo. Él la da y Él la quita. El valor que podamos tener nosotros nos lo da Dios. Cuando estamos vivos y le obedecemos y hacemos su obra en la tierra, extendiendo su palabra. El ejemplo, sin duda alguna, de Abraham, hermanos, puede llevarnos, sin lugar a dudas, a la madurez espiritual, si es que seguimos este ejemplo. Termino diciéndoos que sería bueno que reflexionáramos una vez más sobre la prueba o pruebas que quizás podamos estar pasando ahora mismo en nuestra vida. Analicemos cómo estamos afrontando y veremos a través de la oración, la fe y la comunión con el Espíritu Santo cómo vamos a salir victoriosos. Porque no nos olvidemos del Espíritu Santo, que es quien Jesús, el Señor, nuestro hermano mayor, nos dejó para que no estuviéramos solos. El título del mensaje que hemos recibido hoy dice: ¿cómo está tu fe en Dios? Y el resultado final de la fe, la madurez espiritual y las bendiciones aquí en la tierra, has de arrebatar para que bajen desde el cielo. Tu actitud es la que provoca que esas bendiciones del cielo bajen a la tierra. Y lo más importante, que después de esta vida vendrá otra, pero esta vida que nos viene será eterna en la presencia del Padre, en esa morada que Jesús dijo que iba a preparar para todos nosotros. Que Dios te dé la fe de Abraham y sepas arrebatar las bendiciones de Dios a través de la obediencia como Él lo hizo. Y recuerda, el horno de fuego no es un castigo. No digas nunca más: ¿qué habré hecho yo a Dios para merecer esto? Cállate. No le preguntes a Dios por qué, como hemos dicho tantas veces. Pregúntale para qué, qué propósito tienes en mi vida con esto que yo estoy viviendo ahora. Pues te lo digo de antemano, para fortalecerte y madurarte en la fe. Y el resultado final será tu victoria. Solo tienes que permanecer, ser constante y dejar que Dios lo haga. La pregunta no está en el aire, la pregunta está en tu corazón. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pues si es así, veremos las bendiciones de Dios cada uno en su vida. Amén. Que Dios